encontramos acá en la Universidad Nacional de Colombia. Nos acompaña una compañera que viene en la 10ª conferencia, a participar, perdón, dentro de la 10ª conferencia de Claxo aquí en Colombia. Y bueno, Mariana Bermúdez. Mariana, te damos la bienvenida a este espacio Entre Ciudadanías. Cuéntanos cuál fue el motivo por venir a visitarnos en el marco de la Claxo 2025. Pues muchas gracias acá por el espacio y bueno, pues el motivo de poder estar acá es que bueno, yo soy politóloga pero también defensora de derechos humanos en México y mi trabajo principalmente está en el acompañamiento a comunidades víctimas y juventudes. Entonces ahora por la situación que está pasando en México de mucha violencia, de poder pensar un poco qué está pasando con la democracia en México, es que poder venir a Claxo, poder ver esas otras experiencias, ¿no? De qué están haciendo con la violencia en los territorios, de cómo se están construyendo paz, de que estamos un poco dialogando sobre el tema de la democracia, ¿no? Y cuál es el papel un poco pues, de las juventudes y de todos estos procesos organizativos que también estamos acompañando, pues que nos puedan dar algunas pistas, algunas luces y pues también poder intercambiar entre territorios. ¿Cuál es de pronto el obstáculo más grande, hablando por ejemplo en términos de los pueblos migrantes, en entornos tan violentos arraigados con el narcotráfico? En este caso pues digamos es un flagelo que compartimos y de pronto nos están afectando las mismas cosas. ¿Qué nos afecta y cómo podemos por lo menos frenar esa afectación? Híjole, yo creo que nos afecta un montón de cosas. El tema del crimen organizado, que no solamente es narcotráfico, sino también pues todas estas alianzas con el gobierno, pero el tema de la violencia, ¿no? Que está en los territorios que vienen de todos lados. Y creo que algo que también nos afecta mucho pues es todo este desplazamiento, ¿no? Forzado y estas desapariciones que se están dando a raíz de tener que salir de los territorios porque o ya llegó la empresa transnacional o ya llegó aquello que nos quiere despojar de los recursos pues que hay en la comunidad. Y creo que cómo poder frenar eso pues es pensar un poco en cómo le apostamos por otro tipo de condiciones de vida que no estén tan arraigadas en las lógicas o en las dinámicas del capitalismo, ¿no? Que sean un poco más locales, que le podamos apostar a lo mejor a otras economías, pero también eso implica poder pensar en otro tipo de cuidados, ¿no? Hablando de cuidados tanto de la vida en sí misma, pero también en términos de seguridad, de protección, ¿no? Cómo le hacemos frente también a esas violencias. Y creo que hay muchos ejemplos, ¿no? Ninguno es como una receta que pueda aplicar para todos los territorios, pero creo que nos pueden dar algunas pistas de cómo podemos hacerle por allá. Hay dificultades en todos los territorios. Sin embargo, el migrante, aparte de que sufre el desplazamiento de su hogar, de su país, queda desconectado de su familia, pero también se desconecta muchas veces del mundo en términos de conexión, ¿no? Cuando estamos en una ciudad, somos habitantes de una ciudad, perdón, tenemos facilidades para conectarnos al internet. Cuando migramos o cuando el migrante sale y sobre todo en condiciones de vulnerabilidad, no le queda tan fácil conectarse. Ahí entran otras fronteras que estábamos escuchando precisamente en el foro en el que estabas participando ahorita. ¿Cómo desde la defensa de los derechos humanos podemos ayudar a avanzar en garantizar ese acceso a esas comunidades? Híjole, creo que desde el tema de derechos humanos, el punto fundamental y principal que siempre hay que pensar es cómo generamos esas condiciones de vida dignas, ¿no? Desde poder pensar en esas cosas vitales que necesitamos, que agua, alimento, techo, ¿no?
ropa, pero también ahora en estas sociedades digitales en las que vivimos y el literalmente no estar conectado, no tener algún dispositivo electrónico, es no vivir para el mundo o no ser, ¿no? Para estas sociedades, pues implica también poder pensar en cómo podemos seguirnos comunicando, ¿no? Hay otros esfuerzos más desde la comunicación popular, tú sabrás, ¿no? De cómo poder visibilizar eso en los territorios, pero creo que ahora pues también toca un poco pensar en cómo podemos garantizar también esas otras, digamos, herramientas digitales, ¿no? Para estas personas migrantes que se tienen que comunicar, que tenemos también que saber en dónde están, ¿no? En estos territorios tan grandes y en donde pues la única opción ahora que parece disponible es pues a través de estos dispositivos, ¿no? De los teléfonos, de las computadoras, de los tablets o de todo este mundo digital que también desconocemos y que bueno, también hasta cierto punto eso genera cierta vulnerabilidad también para las personas migrantes, ¿no? El que tengan que estarse reportando, diciendo en dónde están, cómo están, ¿no? En qué lugar, con quiénes, pues también genera una condición de desprotección que no solamente les puede poner en riesgo, digamos, en términos de deportación, sino que también les puede poner en riesgo para aquellas personas que pues están, digamos, pues sí, cooptando a los migrantes para otros fines que son muy distintos a poder buscar una vida digna. Te quería preguntar, se me ocurría esa mirada desde la política, ¿no? Como politóloga, ese avance social, ¿no? Por ejemplo, hablamos aquí desde Colombia, tenemos el primer gobierno progresista, de tendencia de izquierda de la historia, que costó sin lugar a dudas una cantidad de víctimas, ¿sí? Sin embargo, vemos acá un avance hacia esos gobiernos dignos, hacia esos gobiernos sociales, pero también hay unos atrasos o hay unos pasos hacia atrás, ¿sí? Como en el caso, por ejemplo, para hacer una mención de lo que está pasando en Argentina. Hace un par de días hablamos con los cantantes de uno de sus grupos más famosos, Bersuit Vergarabat, y precisamente hacía énfasis. ¿Cuál es tu opinión, tu perspectiva acerca de esto? ¿Estamos avanzando o nos estamos quedando en políticas en términos latinoamericanos? Híjole, yo creo que yo sí creo que hay un retroceso en términos de derechos humanos. Creo que hay una reconfiguración de lo que entendemos por democracia y que ahora la democracia pareciera no estar cercana al pueblo, sino más bien a la democracia igual a partidos autoritarios, a líderes autoritarios, y creo que en ese sentido en Latinoamérica, y algo que implica también y explica también el por qué tantas personas están movilizando entre territorios hacia otros países, pues es el tener que salir justo de esos gobiernos que les están persiguiendo políticamente, ¿no? Que les están despojando de sus territorios, pero que también están ejerciendo violencia, ¿no? Que ya no solamente implica incluso dentro de su territorio, sino hacia otros territorios, hacia otros países, ¿no? El hecho de que, pues ahora, por ejemplo, en Argentina todo lo que está pasando, pues es un retroceso grandísimo en términos de derechos humanos, incluso aunque haya políticas muy progresistas y muy en pro del bienestar, creo que toca un poco repensar a qué nos estamos refiriendo con el tema de bienestar, ¿no? Y ahora el tema del progresismo, si es progresismo o es un poco neoliberalismo, digo yo, disfrazado, ¿no? De esta política de bienestar y de esta política de dignidad humana, cuando, bueno, pues realmente las condiciones no cambian para muchos, sino solamente para pocos. Disfraz, dices, hacemos la crítica, ¿no? Como, por ejemplo, cuando se habla del medio ambiente, de la protección y de los cuidados y de conocer las culturas, bueno, cómo se utiliza ese discurso para generar una explotación económica diferente o desde otros márgenes. Te quería preguntar de pronto ya para finalizar y agradeciendo mucho por supuesto por el tiempo, por este espacio, ¿cuál sería el mensaje que vendría a plantear en este 2025 Claxco? Creo que viene con un mensaje muy fuerte sobre cómo las juventudes pueden ser estos agentes de transformación social y no pensándolos como las juventudes como estas salvadoras del mundo,
sino como estas personas que pueden participar e incidir política y activamente, ¿no? Considerando en que son una gran parte de la población del mundo, pero que también necesitamos juventudes que se interesen y que estén cada vez más activas en temas de justicia social, en que estén repensándose qué es lo que está pasando con sus territorios, ¿no? Y que puedan estar mucho más cercanas a políticas que no solamente ayuden a unos cuantos, ¿no? Sino que tratemos de pensar en cómo construimos esas condiciones dignas. Y creo que uno de los mensajes de Claxo es poder pensar en cómo podemos resignificar la democracia, esa democracia que aunque pareciera muy antigua, muy clásica, en ese demos, ¿no? Que significa pueblo. Y entonces si ahora no, la democracia en el sentido como ahora lo conocemos no nos hace sentido hacia el pueblo, pues poder pensar en qué otros espacios de gobernanza, en qué otras posibilidades de gobiernos nos estamos imaginando. Y que creo que ahora también poder pensar las izquierdas y las derechas va a ser un debate que vamos a recuperar, no solamente para el tema de los derechos humanos, de las democracias, de cómo estamos pensando los gobiernos, sino también para cómo estamos generando esas otras propuestas a la violencia y cómo estamos construyendo también paz en nuestras comunidades. Hablando de paz y esto, ya para cerrar, sin embargo, no quiero perder la oportunidad para preguntar. Hace unos días estallaron unas protestas, unos conflictos sociales ahí con tus vecinos en Estados Unidos, una cosa que pues, parece alertar, ¿no? Sí. A la gente por el tema de la violencia. ¿Cómo ves esto y de pronto cómo se espera que se supere esto, ¿no? Pues veníamos de una crisis de migrantes precisamente y ahora pues se agudiza este tema también referente a la violación de derechos humanos sobre las poblaciones vulnerables, en este caso los migrantes. Uh-huh. Híjole, pues el tema de la violencia, ¿no? Creo que la violencia nunca está justificada, ¿no? Y cuando hablamos de paz, a veces pensamos en que la paz está quieta, ¿no? En que la paz es un lugar en donde reina toda la tranquilidad, en donde ya no hay nada más que hacer porque todos vivimos bien, todos nos llevamos bien. Y la paz, para llegar a la paz hay que pasar por el conflicto, ¿no? Esto no significa que lo que esté sucediendo en Estados Unidos vaya principalmente para la paz, pero sí creo que es un ejemplo de cómo la resistencia y cómo los migrantes en esos otros territorios que también son suyos, que son nuestros, pueden hacer esa resistencia y cómo es que esos elementos nos pueden ayudar para pensar en esa paz activa que está presente, en esa paz que defiende la dignidad, pero que también esa paz es para todas y todos, no importa en dónde estés, no importa si eres estadounidense, si eres mexicano, si eres venezolano, colombiano, de donde sea que te enuncies, como sea que te enuncies, de la identidad en la que te convoques. Creo que ahí es donde nos toca un poco repensar y que bueno, pues desafortunadamente todo lo que está pasando en Estados Unidos con nuestros migrantes, principalmente mexicanos, ¿no? Con nuestros connacionales, pero que también seguramente hay un montón de otros colegas del resto de América Latina, pues toca un poco pensar cómo fortalecemos desde América Latina a esas otras personas que andan en esos otros territorios, ¿no? Y que al final pues somos una comunidad que se expande. ¿Cómo viste la posición del presidente Gustavo Petro cuando rechazó que nuestros connacionales llegaran esposados acá, deportados de Estados Unidos? Pues creo que hay muchas implicaciones en términos internacionales, ¿no? Creo que por un lado se celebró, ¿no? Y se reconoció pues que las personas migrantes deben de ser tratadas con dignidad. Y creo que también en ese mismo sentido pues abre un poco la oportunidad de poder reflexionar cómo es que estamos tratando a los migrantes cuando llegan a nuestros territorios, ¿no? Cómo es que Colombia está acogiendo a otros colegas venezolanos, a otros colegas ecuatorianos, ¿no? A los propios mexicanos que de pronto nos venimos para acá, y eso pues con cada uno de los territorios, ¿no? El poder pensar ahora todo lo que está pasando en Estados Unidos con los mexicanos pues nos tendría que llevar a reflexionar un poco cómo es que estamos tratando los mexicanos, las mexicanas, ¿no? A nuestros colegas latinoamericanos. Bueno, pues muchísimas gracias por este espacio y esperamos volverte a ver. Muchas gracias. Saludos.